Bienvenidos a Frecuencia Criminal, el canal donde los crímenes más escalofriantes encuentran su voz, donde la verdad sobre los crímenes más oscuros resuena en tus oídos. Hoy os traigo un caso tan perturbador como poco conocido. Nos trasladamos a la Unión Soviética a finales de los años 30, una época dominada por la represión estalinista, la censura y por un oscuro secreto que se mantendría oculto durante décadas. Una historia donde el asesino no es un adulto con un pasado turbulento, no es un veterano de guerra, ni un asesino sexual reincidente. El asesino es un niño. Hoy hablaremos de Vladimir Vinichevsky, más conocido como el monstruo de los Urales. Tenía solo 15 años cuando empezó a asesinar niños. Sus víctimas eran todas menores de 5 años. ¿Qué llevaba a un adolescente en plena infancia de Stalin a convertirse en asesino en serie? Si te gusta esta historia, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un vídeo. Y ahora, sin más preámbulos, empecemos con la historia del monstruo de los Urales. Vladimir nació el 8 de junio de 1923 en Sverdlovsk, una ciudad industrial al pie de los montes Urales, en lo que hoy es conocido como Ekaterimburgo. Su familia pertenecía a la clase media soviética. Su padre era ingeniero civil y su madre contadora. Aparentemente, una familia estable. No eran millonarios, pero podían permitirse una vida bastante acomodada para esa época. Desde pequeño, Vladimir fue un niño débil, con una salud frágil. Faltaba mucho a la escuela, no tenía amigos y repetía año tras año. No se integraba con los demás. Su mundo era solitario y cerrado. Era un niño que padecía tartamudez y tenía un rostro notablemente asimétrico. En el colegio los niños se metían con él. Era un objetivo principal para el acoso. Y además de eso, como ya os he comentado antes, Vladimir continuamente se ponía enfermo. Tuvo 3 ataques de neumonía, también sarampión, tosferina y apendicitis. Tal vez por eso sus padres no escatimaron en mimos con él, ya que les daba pena que su hijo se pusiera enfermo tantas veces y por eso le proporcionaban ropa cara, una bicicleta, un piano, un tanque de juguete, un trineo y también un casco de soldado. A Vladimir le encantaban las películas de guerra. También le fascinaba la anatomía. Cortaba dibujos del cuerpo humano para ver cómo era el cuerpo por dentro. Dibujaba esqueletos y guardaba pequeños restos de animales. Solamente tenía un amigo, Ernst Neisveni, quien luego sería un escultor de fama mundial. Compartió la escuela con él, congeniaron muy bien y hacían bastantes cosas juntos, como ir al teatro o al cine o jugar en el patio, ya que vivían muy cerca el uno del otro. Este escultor, en 1996, completó su Máscara del Dolor, un monumento de 15 metros situado en Magadán, en honor a las víctimas de las purgas soviéticas. También se cree que fue donde su amigo de la infancia fue enterrado, aunque esto no está confirmado. Una vez, este escultor, años más tarde de toda esta historia, diría que Vladimir era silencioso, casi invisible, pero sus ojos eran incómodos, siempre observando, como calculando algo. También dijo que Vladimir en ocasiones se encerraba en el baño durante largos periodos de tiempo y que jamás supo qué era lo que hacía. A Vladimir le gustaba tocar el piano y cantar. Tenía muchos lujos que los niños de su edad nunca podrían tener en aquella época. La vida de la gente en la Unión Soviética era bastante dura. La gente era pobre y además todo lo que obtenían de las tierras que trabajaban debía darse al Estado. Stalin ordenó una purga de opositores políticos,
líderes religiosos y delincuentes, por lo que miles de personas eran ejecutadas por el Estado. A pesar de esto, la nación empezó a desarrollar una buena economía debido a la agricultura y a la industrialización, potenciando la fabricación de armamento bélico y convirtiéndose así en una gran potencia mundial. No se sabe realmente cuál fue la primera víctima de Vladimir, ya que cuando lo detuvieron declaró varios asesinatos de niños a los que las autoridades no pudieron encontrar ningún familiar para corroborar su historia. A mediados de 1938, con apenas 15 años, Vladimir comenzó a atacar. Tenía un patrón claro. Elegía a sus víctimas, todas muy pequeñas, de entre 2 y 4 años, casi siempre solas en zonas obreras, calles polvorientas o descampados cerca de sus casas. A mediados de verano o principios de otoño de este año, en la ciudad de Sverdlovsk, su ciudad, ubicada en el centro oeste de Rusia, Vladimir entró en el patio de una casa particular donde vivían los Grivanov. Allí estaba Gerta Grivanov, sola, jugando en el patio de su casa. Él la llevó a un huerto cercano donde la estranguló y golpeó con un cuchillo 8 veces, rompiéndola el cráneo y dejándola una astilla del cuchillo clavada en la cabeza. La niña conocía a Vinichevsky, así que cuando él se le acercó y le sugirió que fueran a un jardín cercano a jugar, ella aceptó. Cuando la niña desapareció, su familia intentó buscarla, pero no tuvo éxito, y los restos de la niña no fueron descubiertos hasta el día siguiente por unos niños de la localidad. El cuerpo de esta niña fue decapitado por las autoridades, quedándose su cabeza para la investigación y devolviendo solamente su cuerpo a la familia para darle la sepultura. Las autoridades estaban convencidas de que el asesino utilizaría el mismo cuchillo si volvía a actuar. Pero Vladimir se deshizo del cuchillo para más adelante utilizar un destornillador y una navaja plegable. Unas semanas más tarde, Vladimir estaba merodeando por las calles cuando de repente se dio cuenta de que Nina Plesheva, de 4 años, estaba sola. Vladimir la engañó y ella lo acompañó a un cobertizo cercano donde Vinichevsky violó a la niña, la estranguló y la metió en una caja de madera para ocultar el cadáver. Afortunadamente la niña sobrevivió y logró pedir ayuda. Su método era simple pero eficaz. Se hacía pasar por recolector de metal, se ganaba la confianza de los niños con juegos y caramelos y los llevaba a lugares apartados. Ahí las atacaba. En al menos 8 casos los niños murieron. Se dice que Vinichevsky atacó 18 veces y que las escenas eran espeluznantes. En ocasiones la ropa de los niños estaba doblada cuidadosamente. Había una intención casi ritual. Los móviles de los asesinatos de estos niños eran el acto sexual. Vladimir intentó con sus víctimas femeninas este acto natural, pero estaba convencido de que debido a las limitaciones anatómicas esto no podía hacerse. Luego comenzó a experimentar otras prácticas sexuales cada vez más macabras. Después de todos estos actos, Vladimir estrangulaba a sus víctimas y las apuñalaba hasta matarlas, sin piedad. En la mayoría de los casos, los cuerpos eran arrojados a pozos, pensando que nunca los encontrarían. El asesino logró controlar sus impulsos durante varios meses, pero a principios de 1939, Vladimir volvió a atacar. Esta vez a un niño llamado Boris, de 2 años, que estaba siendo cuidado por su hermano mayor de 5 años. Pero este se distrajo y Vinichevsky, que andaba por allí, aprovechó la ocasión, agarró al hermano pequeño y se escapó. La madre de estos niños llamó a la policía y los agentes comenzaron a peinar el barrio.
Finalmente, Boris fue encontrado apenas con vida dentro de un gran ventisquero y pudo relatar que se había ido con un chico que le había dicho que fuera a jugar con él y su trineo, y después de una ventisca le atacó. La séptima víctima fue Kate Livanova, de 3 años, en Kushva. La niña fue asesinada y su cuerpo fue arrojado a un pantano para ocultar el olor a descomposición. En Sverdlovsk, Vinichevsky comenzó a practicar el secuestro de niños y a matarlos a los pies de los macizos forestales a las afueras, donde los cuerpos eran cubiertos con ramas. Así fue como murieron Lida Surina, de 4 años, y Raisa, de la que no he encontrado el apellido ni más datos sobre ella en la investigación, pero se sabe que esta última también sobrevivió al ataque de este monstruo. Más tarde, se encontró una niña de 3 años llamada Margarita. Esta niña no tuvo tanta suerte y se convirtió en otra víctima más. Vladimir la estranguló, la apuñaló y la violó. Su cuerpo fue encontrado varios días después y toda la Unión Soviética empezó a tener mucho miedo. Sus niños estaban siendo asesinados y nadie sabía quién era el culpable. En verano de 1939, una niña, Alya Gubina, de 3 años, fue secuestrada. Vinichevsky la violó y después la apuñaló varias veces con un cuchillo, dejando una herida de 25 centímetros de largo. Después de eso, tiró a la niña, pero ella sobrevivió y huyó rápidamente del lugar. Vinichevsky había llevado a esta niña a tan solo 1 kilómetro de distancia del lugar donde la recogió. Este chico mató no solo en las afueras, sino también cerca de su casa, donde secuestró a 2 niños más. La última víctima fue Taisia Morozov, de 4 años. Después de matarla, Vinichevsky arrojó su cuerpo a una fosa séptica de un edificio, de unos apartamentos, colocando su ropa en el jardín delantero del edificio, con la esperanza de que fuera allí donde buscarían los restos de la niña. En estos momentos, las fuerzas del orden locales desplegaron cientos de oficiales y cadetes para patrullar las calles, prestando especial atención a los adultos acompañados por niños. En octubre de 1939, un grupo de cadetes militares en civil vio a Vladimir alejándose con un niño pequeño hacia una zona boscosa. Les pareció muy sospechoso y lo siguieron. Lo detuvieron justo a tiempo. El niño estaba siendo asfixiado por este sujeto, así que salvaron al niño y detuvieron a Vladimir. Al ser interrogado, Vladimir confesó de inmediato, con una frialdad pasmosa. Describió cómo y por qué lo había hecho. Cuando registraron la casa de Vladimir, encontraron varias pertenencias de las víctimas. En la declaración dijo que sentía algo así como una emoción, una necesidad, y él no mostró arrepentimiento en ningún momento. Los padres de Vinichevsky, por supuesto, no sabían nada de las actividades de su hijo, por lo que cuando la policía apareció inicialmente, pensaron que algo malo le había pasado a Vladimir. Después de conocer la terrible verdad, ambos repudiaron a su hijo. No se lo podían creer, y el 1 de noviembre de 1939, a las 12 horas, sus padres emitieron un comunicado en el que se decía: «Nosotros, los padres, repudiamos a un hijo así y exigimos que reciba la pena capital. No se puede permitir que degenerados como este vivan en una familia soviética». Aunque más tarde, cuando se le dio sentencia, su madre pediría piedad por su hijo y se retractaría de este comunicado. Vladimir fue sometido a análisis psiquiátricos. Los especialistas determinaron que era plenamente consciente de sus actos, por lo que fue clasificado como psicópata con tendencias sádicas. En enero de 1940, ya con 16 años,
Vladimir fue juzgado como adulto y condenado a muerte. Esta fue su sentencia. Vladimir sería fusilado. Las pruebas físicas, la camisa, los pantalones y los zapatos de Vinichevsky se devolverían a sus padres. La navaja de bolsillo se enviaría a la Comisaría Regional de Policía junto con varias pruebas más para ser conservadas. Es importante señalar que el juicio de Vladimir se celebró cuando la ley no permitía la muerte de niños, por lo que el comisario del pueblo, Kliment Voroshilov, envió una carta personalmente el 19 de marzo a Stalin, en la que narraba los hechos cometidos por Vladimir y le pedía poder introducir la pena de muerte para los niños en su juicio. La carta rápidamente dio resultado de forma de acto jurídico normativo, y así el 16 de enero de 1940, Vinichevsky fue condenado a muerte por el Tribunal Soviético. Vladimir no se lo podía creer. Pensaba que se iba a pasar toda la vida en una celda, pero no contemplaba que sería ejecutado. Incluso presentó una solicitud de indulto en la que afirmó estaba dispuesto a obtener el perdón en la batalla. En esos momentos la antigua Unión Soviética estaba en guerra con Finlandia y a Vladimir quería ser tanquista, así que estaba dispuesto a ir a esa guerra para librarse de su castigo, pero no le fue concedido. De esta manera, el 11 de noviembre de 1940, Vladimir Vinichevsky fue ejecutado por fusilamiento. Tenía 17 años y fue enterrado en una fosa común desconocida. Sus padres jamás supieron dónde fue arrojado su hijo y el caso fue silenciado por décadas. Vladimir fue el asesino serial adolescente más joven documentado en la historia de la Unión Soviética. Un niño que nunca fue niño, un joven que usó su inocencia como su arma más efectiva. Su historia, más allá del horror, nos obliga a mirar de cerca lo invisible. Gracias por acompañarnos en este viaje oscuro por los rincones menos conocidos de la historia criminal. Esto fue Frecuencia Criminal. No olvides dejar tu comentario comentándome qué te ha parecido esta historia, si la conocías. Y también puedes dejar alguna historia que te gustaría que investigara para un futuro vídeo del canal. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale me gusta para hacer crecer esta reciente comunidad. Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te notifique cuando volvamos con otra historia en Frecuencia Criminal.